Hermanos, entonces, muy buenas noches. Luego de la oración que ha mm, elevado por nosotros el hermano Graciano, empezamos nuestra reunión. Miren, hoy día tenemos un día especial. ¿En qué sentido? Estamos con el libro del Génesis, hemos terminado los primeros 11 capítulos y estamos para iniciar el capítulo 12. Pero esto es especialmente significativo, ¿por qué? Porque los primeros 11 capítulos, los que ya hemos visto, nos presentan lo que la Iglesia considera la prehistoria del pueblo de Dios. Y con el capítulo 12 comenzamos la historia de Abraham. Y con Abraham, la historia propiamente, con Abraham, los patriarcas, ¿no? Entonces, en ese sentido, vale la pena hacer esta mención. Hemos terminado la prehistoria y en esta prehistoria, ¿qué hemos visto en resumen? Hemos visto la creación del universo y la vida en la tierra y el hombre. Hemos visto al primer ser humano, mujer y hombre los creó, o varón y mujer los creó el Señor. Hemos visto el pecado, la caída, las consecuencias del pecado. Hemos visto la expulsión del paraíso. Hemos visto a Adán y Eva que tienen un hijo, Caín, luego un segundo. Luego, luego hemos visto el asesinato de Caín a Abel. Hemos analizado qué implica ese pecado, vivir sin la presencia de Dios. Y luego hemos visto ya demás temas de esta prehistoria, estos primeros 11 capítulos, ¿no? Y es un poco la descendencia de Adán y Eva, de Caín, de Set, el tercero de los hijos. Hemos visto el desorden que se hace en el mundo. Perdón, los micrófonos. Mari Carmen, si me- Con nueva imagen. Es suficiente para remover manchas de piel. Compárteme para apagar los micrófonos, Necesito Manuel. compartir. A ver, 70% qué raro. de eso adicional exclusivo con TMR. Descarga tu app Falabella. Tienen sus micrófonos. No. Si no escuchan, apaguen su computadora. Por último. Siempre ganador. Para de 44 de 10 con acción adhesiva. Sigo escuchando radio, no entiendo. Mari Carmen, ¿puedes aplicar el botón o no estás como anfitriona? Ya lo pagó ya. Pero no, pero Creo que sí estoy. Lo que pasa es que eran como 4 o 5. ya, Estaba pagando y no, seguía la radio, ya, sí. pero ya se apagó felizmente. Gracias, gracias. Disculpen todos, pero todos tenemos que ayudar, pues, porque es un trabajo de todos. Entonces, el que entra, preocúpese de entrar con su teléfono, su micrófono apagado y apague su radio, pues si no, no se pasen, ¿no? Ni que fuera un té ya de un té en que todos hablan. Estábamos recordando entonces los primeros 11 capítulos de esta prehistoria que incluye a todo lo dicho, el mundo que se degenera, bueno, el diluvio, Noé, los hijos de Noé, lo que pasa con la desgracia de uno de sus hijos, Can, que tiene un hijo, Canaán, que recibe toda la maldición. Y hemos visto el tema de la Torre de Babel, en fin, una serie de temas que constituyen los primeros 11 capítulos del libro del Génesis. Hoy día empezamos con el capítulo 12, aunque vamos a tomarnos una pequeña libertad. Vamos a retroceder un poquito al final del capítulo 11 para agarrarle el hilo al nacimiento de Abraham, ¿no? Entonces empezamos desde ahí, no sé quién puede leer. Y esta la vimos al final del otro día, del, del jueves pasado, los ascendientes de Teraj. Teraj es el padre de Abraham.
y va a servir para un comentario útil. A ver, ¿quién puede leer? Yo leo. Adelante. Esta es la descendencia de Teraj. Teraj fue padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su país natal. Mientras Teraj, su padre, aún vivía, Abraham y Nahor se casaron. La esposa de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor, Milcá. Esta era hija de Harán, el padre de Milcá y de Iscá. Sarai era estéril y no tenía hijos. Teraj reunió a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y salieron todos juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se establecieron ahí. Teraj vivió 200 años y murió en Harán. Ya, gracias, Julia. Aquí les pasé, no sé si todos han podido verlo, espero, porque no era más que un simple archivo que aparecía. Les pasé un pequeño mapita con el recorrido de Abraham desde Ur, de los Caldeos, hasta la zona de Canaán. Espero que lo hayan podido ver, si no, de verdad que ya no puedo hacer más. Tendría que ponerme con una regla, pegarles en la mano, ¿no? Pero espero que lo hayan hecho, es un mínimo de esfuerzo. Pero eso le va a permitir entender claramente, hasta geográfico, en el mapita, cuál es el desplazamiento. Que no es que Abraham fuera de aquí a la esquina, es un desplazamiento largo, largo. Hoy sería recorrer varios países caminando, y no es en línea recta. Si se dan cuenta por el mapa que les pasé, está en el WhatsApp de nuestro grupo de estudio, el movimiento es como una U invertida, sube y baja. Sube bordeando el río Éufrates, cruza el río Éufrates, entra a Harán, o Harán como está escrito con H, pero es Harán, entra a Harán con su padre, después de varios años de vivir ahí. Su padre muere, pero antes de que muera el padre ya, Abraham con Sara y su sobrino Lot se separan del padre y bajan hacia Canaán. Entonces, interesante acá notar algunas cosas que se van a ir reforzando, hermanos, en el transcurso de la lectura que vamos a continuar. Miren, cuando estamos acostumbrados a oír, se habla de que Abraham recibió la invitación del Señor, de Dios Padre, de trasladarse hasta la tierra de Canaán. Pero estamos leyendo la Biblia, no inventamos nada, y sea la versión de la Biblia que tengan, dice lo mismo. Los que salen primero de la tierra de Ur, que es el origen de la familia, es Abraham con su mujer Sarai, con su sobrino Lot y con su padre. Obviamente quien toma la decisión del traslado no es Abraham, es su padre. Tengamos las cosas claras. Llegan guiados por el padre, Teraj, llegan hasta la zona de Harán y después de años bajan de norte a sur y entran a la tierra de Canaán. Ese es un tema para tenerlo claro. Otra cosa, si nosotros queremos hablar de Abraham, en la poquita información que vamos teniendo, pero hay que aprovecharla, diríamos, ¿Abraham de dónde es? Abraham es de Ur, y Ur es una ciudad de Caldea. Como han podido ver en el mapa y les comenté en el WhatsApp, Caldea es una ciudad en la, en, al- a la en los finales, en la desembocadura del río Éufrates, sobre lo que hoy es conocido como el Golfo Pérsico, ¿no? Porque el río Éufrates, como el río Tigris, corren de norte a sur, en el mapa que me pueden ir siguiendo. Entonces,
Si Abraham es de un país, Abraham es de Ur, entonces deberíamos hablar de él como decir Abraham el peruano, Abraham el ecuatoriano, Abraham el chileno, no, Abraham de Ur. Pero sin embargo lo conocemos como Abraham y va a ser conocido como Abraham el hebreo. Miren un detalle, ¿no? Abraham no se van a referir en lo que vamos a leer próximamente a Abraham de Ur, sino a Abraham hebreo. ¿Y qué significa hebreo? Siempre adelantando un poquito, con cargo a repetirlos si es necesario. ¿Qué significa hebreo? Significa, en pocas palabras, extranjero. O sea, Abraham es un extranjero en la tierra donde va a llegar. Es un extranjero en Harán y es un extranjero en Caldea. Eso significa hebreo. Entonces, Abraham, el hebreo, no determina el origen de Abraham. Lo que determina es que Abraham no es de ahí, no es de la tierra a la que llega. Y en términos un poquito más ajustados, el término hebreo significa el que cruza, del que cruza el río. Me hace acordar mucho a los migrantes a los Estados Unidos de Norteamérica hoy, que los gringos respectivamente le llaman espaldas mojadas, porque cruzan el Río Grande, que es la frontera que separa México con los Estados Unidos. México por el norte con Estados Unidos por el sur, ¿no? El gran Río Grande. Entonces, el que cruza el río se moja la espalda. Miren cómo es, ¿no? En el tiempo de Abraham, Abraham para cruzar a la tierra de Harán y luego a la tierra de Canaán, va a tener que cruzar el río también. Y de ahí el término hebreo. Entonces, cuando hablemos de cuando hablemos de Abraham el hebreo y su hijo Isaac hebreo y el hijo de este, Jacob hebreo, no es una denominación de origen. Lo digo para su cultura. Creo que a estas alturas es bueno tener más elementos y no confundirnos. Al final esto no cambia nada tu fe. No va a cambiar nada tu fe, pero es mucho más lindo entender más lo que uno estudia. Está la mano de Atilio. Adelante, Atilio. Justamente me iba a referir a lo que acaba de decir, que el que cruza, ¿no? El que cruza, el hebreo que cruza, es lo que había estado leyendo en uno de las Biblias que tienen una mayor explicación, ¿no? Claro, Justamente era eso, ¿no? claro. Y también iba a decir que, bueno, Ur es lo que hoy día es Kuwait, ¿no? Ur está en lo que hoy día es Kuwait. En lo que es Kuwait, pero que en ese tiempo era todavía una región caldea Era Caldea. muy rica. ¿Por qué? ¿Por qué la región de Caldea era muy rica? Porque tenía el recurso más valioso de aquel entonces, que todavía hoy es valioso, pero mucho más en esa época, y era abundancia de agua. En esas sociedades que recién comenzaban a formarse, civilizaciones que recién empezaban a nacer, el agua era el recurso principalísimo. Y entonces tenemos que la tierra bañada por un río es una tierra importante, y la tierra que no tiene agua es una tierra triste. Por ejemplo, la tierra de Israel es una tierra que tiene un río que es una nadita, ¿no? El río Jordán, un hilito, una nadita de agua. Entonces pasan penurias, pasan hambre, no se desarrollan tanto. Sin embargo, la tierra que está en el mapa, al oriente, a la mano izquierda, tiene no un río, tiene dos. Si miran en el mapita que les pasé, está el río Éufrates primero y más al oriente el río Tigris. No solamente tienen un río, tienen dos ríos, muy caudalosos. Tanto así que el problema para la región se llama Mesopotamia en geografía. Mesopotamia, la tierra entre dos ríos. Y el problema de ellos no era falta de agua, al contrario, era abundancia de agua. Hermanos, tal era la abundancia de agua
estos ríos se rebalsaban en épocas de avenida y tenían que estar haciendo labores de canalización. Y los pioneros de la canalización en el mundo son los mesopotámicos. Si no, el río les malograba todo. No había forma de controlarlo sino canalizándolo. Pero a la hora de canalizarlo solucionan el problema de los desbordes, pero también se dan cuenta, el agua llega a más área, entonces hay más agricultura, entonces hay más riqueza. De ahí viene Abraham, de la zona rica, de la zona de Ur de los Caldeos. Con el tiempo pasan los siglos, porque no es pocos años, y ahí van a ser un imperio grandísimo, el más importante del mundo en su momento, que es Babilonia. Entonces sería un error decir que Abraham era babilonio, no es babilonio, pues, pero viene de lo que después sería Babilonia, ¿ok? Eso para referir a Abraham, no estamos haciendo clase de geografía ni pretendo, pero es importante ubicarnos, de todas maneras es importante. No podemos quedarnos en la ignorancia con temas que no son nada difíciles. Un poquito de historia, un poquito de geografía nunca viene mal. Un poquito, no mucho, porque tampoco es nuestro tema. El que tenga más interés, miren, en el YouTube nomás hay lindas cosas. No sé si a alguno de ustedes interese, pero en algún momento con ustedes antes, que de repente algunos de ustedes todavía no estaban en el grupo, pero les compartí un, un podcast con imágenes interesantísimas sobre el río Éufrates, el río Tigris y las culturas que se desarrollan en su cauce, sobre el río Nilo y Egipto, o sea, la importancia del agua en la época y para las culturas que se forman. Tierra con agua, rica. Tierra sin agua, pobre. Así de simple. No hay más. Luego, otros detallitos en esta primera diapositiva que estamos solamente recordando el fin de la sesión anterior. Miren, es Teraj, el padre de Abraham, y los dos hermanos de este, Nahor y Harán. Y Harán fue padre de Lot. Entonces yo les digo, hagamos un ejercicio sencillo. 1 más 1. ¿Cuál es la relación entre Abraham y Lot? Sobrino. Claro, Lot es sobrino de Abraham. O si queremos verlo al revés, Abraham es tío de Lot. Y en un ratito vamos a leer, en un ratito, vamos a leer que Abraham dice de Lot que es su primo, o sea, es su hermano, perdón. Miren, un detalle, ¿no? O sea, les digo, podemos ir notando pequeños detalles que están, luego se prestan a mil confusiones, interpretaciones, que son ya majadería, yo creo. Abraham, que es tío de Lot, porque Lot es hijo de Harán, su hermano, que muere, y muere joven, y Lot lo lleva con él, perdón, Abraham lo lleva con él. Entonces, en esta relación de tío con sobrino, Abraham la va a referir como que decirle, nosotros somos hermanos, no nos podemos pelear. Ya lo vamos a leer. Entonces nos da una idea cultural distinta. ¿Cuál es el sentido de hermano para un hebreo y cuál es el sentido para nosotros hoy? Si yo digo que alguien es mi hermano, es porque hemos nacido del vientre de la misma madre, o por lo menos, si somos medio hermanos, hemos nacido del mismo padre. En este caso, Abraham, Nahor y Harán son hijos del mismo padre y de la misma madre. Son hermanos al 100%. Entonces, ¿cómo va a ser que Lot sea su hermano? Nos hace pensar en que la cultura hebrea, que se va a trasladar a los israelitas y a los judíos, el hermano es el pariente cercano.
que finalmente va a formar parte de la misma tribu, de la misma familia. Entonces, en esos términos, yo tengo primos, de hecho, mi familia es muy grande, tanto por mí y más por mi esposa. Por mi esposa somos como la hierba mala, un montón. Imagínense cuando se hacían reuniones de la familia, si se acuerdan, en Lima, el local del rancho, el local se cerraba para la reunión de la familia. Y la familia se ponían polos de colores para distinguirse los verdes, los azules, los amarillos, los rojos. Eran montones de montones, ¿no? Como Abraham y su innumerable descendencia. Ese era mi suegro. Y los hermanos de mi suegro, muchos hijos. Entonces, nosotros nos llamaríamos hermanos. Y tú dirías, oye, ¿qué hermano? Ni siquiera se apellida como tú, pero somos del mismo tronco, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y no estoy inventando nada, porque aquí, hermanos, lo estamos viendo. Terah tiene al hijo Abraham, al hijo Harán, que tiene a su vez a Lot. Harán muere, Lot se va con su sobrino y le llama hermano. ¿Y qué más vemos? Vemos a Sarai, o Sarai, la mujer de Abraham. Acá todavía no dice nada, pero pronto vamos a descubrir que Sarai, esa mujer estéril que no tenía hijos, era media hermana de Abraham. Acá todavía no lo dice, pero Sarai era hija de Abraham con otra mujer. O sea, no es hermana total, sino es hermana de padre, porque Abraham tiene a esta hija como otra mujer. ¿En qué circunstancias? Ya no sabemos. ¿Para qué nos ponemos de adivinos? Pero de alguna manera, Sarai es hija de Teraj. Abraham se casa con su media hermana. Y vamos a ver más adelante cuando Abraham entra a Egipto y le dice a Sarai, lo vamos a leer, Sarai, tú eres muy bella y por estar contigo van a matarme. No digamos que somos marido y mujer, digamos que somos hermanos. Y eso origina varias cositas, entre ellos la riqueza de Abraham, porque Abraham era un misio. Y a raíz de pasar como hermano de Sarai, vamos a leer juntos cómo se hace de muchos bienes. La riqueza de Abraham se funda en la mentira. Es muy, muy anecdótico, muy gracioso eso al final. Sí, como verlo, si queremos verlo, sí que hacerlo mucho nudo. Pero vamos a leerlo juntos. Entonces Sarai, esta mujer estéril, esposa de Abraham, era media hermana de nuestro querido Abraham. En fin, hasta ahí las cositas. Miren, de ese simple párrafo. Vamos a ver la palabra. Héctor, por favor, adelante. Sí, solo con la intención de ubicarme en el tiempo. ¿Se tiene alguna idea de cuántos siglos antes de Cristo está ocurriendo esto? Claro, claro, buena pregunta. Esto ocurre, uno dice en términos generales, y si quieren acordarse de una fecha que no sea complicada. Si tú dices 2000 años antes de Cristo, está bien, nadie te va a corregir. O sea, mira, está Jesús como medio. Nosotros, para un lado, estamos en el siglo XXI. Casi acabamos de terminar el siglo XX hace poco. Y esto es en el siglo XX antes de Cristo. Por ponerlo en números bien redondos. Pero si queremos ser un poquito más específicos, diríamos que es 1800 años antes de Cristo. Pero no 3000 ni 10.000. O sea, yo he escuchado a veces que el sacerdote en un grupo, y me tocó a mí un grupo que yo formaba, y gente dice, ah, qué bien que están estudiando. Y hace la pregunta como en el aire, ¿no? Dígame, Abraham, ¿cuándo vivió? Y uno le dijo, padre, en el año 10.000 antes de Cristo, pucha, me dejó, pero por la pata de los caballos, ¿no? Y el curita me miró y me dijo, ¿qué le estás enseñando? Y yo le dije, padre, no es mi culpa, ¿no? Se los he puesto por escrito en colores, en inglés, en francés. Si no retienen ya no sé qué hacer. Pero es una fecha importante.
Y además es una fecha importantísima porque, hermanos, la revelación, el proceso a través del cual Dios se da a conocer a los hombres, empieza con Abraham. Entonces, por eso es que la fecha es especialmente importante, no porque quiero hacer un culto y saber toda la respuesta como petete, no. El tema es mucho más trascendente porque es cuándo arranca el proceso de la revelación, es decir, cuándo arranca el proceso mediante el cual Dios se da a conocer al ser humano. Arranca con Abraham 1800 años antes de Cristo, o si quieres 2000 años antes, igual. Esos 200 años no te hacen nada, pero no me digas 10.000 ni 20.000, pues ya esa es una barbaridad. Entonces la pregunta es muy pertinente, doctor, muchas gracias. ¿Quién más estaba? Había otra manito, iba bajando. Yo fui Manuel Pablo. Tú eres el culpable, adelante. Gracias. Una consulta. Eh, Teraj era el papá y Abraham el hijo. ¿Se sabe cuál de los dos recibió la indicación, la inspiración de Dios para hacer ese viaje e instalarse en Canaán? Finalmente solamente Abraham llega, ¿no? Todo el mundo creo que tiene la idea de que Abraham fue el que recibía la inspiración de Dios las indicaciones de Dios para desplazarse, porque él tampoco lo tenía claro, creo, al comienzo, ¿no? Gracias. Excelente punto, Graciano. ¿Quién? Es algo que yo también he pensado, ¿no? ¿Quién recibió la inspiración? Entonces no tenemos más detalle que el que leemos en la Biblia, pero definitivamente quien toma la decisión de dejar Ur y trasladarse hasta Harán es el jefe de familia. Y el jefe de familia era Teraj, el padre de Abraham. Y con el jefe de familia se trasladan hasta Harán, que como ven en el mapita, repito, y si el que no lo tiene, me dice, se lo paso, por favor, toda la confianza. Hay personas que se han incorporado recién, si no lo tienen, se los paso o alguien les comparte, pero no se queden con ninguna duda. Entonces, quien toma la iniciativa de moverse en su clan familiar de Ur a Harán es Teraj. Ahora, quien toma la decisión de moverse de Harán al norte hacia Caldea, hacia Canaán, ese es Abraham. Entonces, si queremos aceptar que el Señor llama a Abraham a que se traslade, el traslado es ese, de Harán hacia la tierra de Canaán, pero no desde Ur, porque el movimiento desde Ur había sido decidido por el Padre. No sé cómo les queda, o sea, vamos asentando bien los conceptos. Diana, adelante, por favor. Buenas noches, gracias, Manuel Pablo. En el discurso de Esteban, en Hechos de los Apóstoles 7:1, lo voy a leer. El sumo sacerdote preguntó. ¿Es así? Él respondió. Hermanos y padres, escuchen. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciera en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te muestre. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. No podría ser, ya que se mueven en tribus, ya que murió el hijo de Teraj, Harán, que porque estaba en luto, le sugiriera a Abraham que, que parta con su padre al otro lugar, porque acá nos dice la ruta era dirigirse a Canaán, pero acá nos dice también que quien habló fue Dios antes de que se establecieran en Harán. Entonces, podría ser dos razones que el papá esté incluido ahí, es porque a solicitud de Abraham, ya que él recibió el mensaje de Dios, le sugería que se vayan al otro lugar, y también por el duelo o
la necesidad de estar con un hijo, ya que Harán, su otro hijo, murió y el otro se casó. Entonces ya también tenía establecida una familia. Claro, Diana, bien hecho el análisis, y te digo, como tú lo has planteado con mucha objetividad, ¿cómo damos un paso más? Ya no tenemos más elementos. Entonces nos quedan suposiciones. O Abraham recibe el mensaje y convence a su padre, o el padre toma la decisión, pero te das cuenta que no hay más elementos aquí a partir del texto original que es el Génesis, porque el discurso de Esteban en Hechos de los Apóstoles es muy posterior, incluso en fecha de escritura. ¿No? Los más conservadores, digamos, los más pesimistas, dicen que el libro del Génesis se termina de escribir por el año 500 antes de Cristo. Y en la carta de Hechos de los Apóstoles, o el libro de Hechos de los Apóstoles se escribe, de hecho, años después de Cristo, ¿no? Entonces, hay una diferencia en el tiempo. ¿Quién escribe primero? Génesis, después Hechos. Entonces, al no tener elementos, es que se dan uno u otro escenario y ahí los expertos opinan, hablan, pero son conjeturas. Yo creo que eso no le va a hacer ninguna mella a nuestra fe, pero sí es bueno tenerlo claro. Tenerlo claro para nosotros y tenerlo claro, hermanos, en esa labor que el Señor nos pide de que demos testimonio. Un hermanito se acerca, que puede ser alguien tan cercano como un hijo, como un nieto, como un sobrino, ¿no? O un cuñado. Se acerca y nos pregunta: ¿tú que estudias? Cuéntame, explícame, y que no nos agarren en el aire. Y cuando no hay respuesta, no hay respuesta. Cuando hay suposición, decir: mira, lo más probable es que haya sido así, pero la certeza final no la tenemos en algunos detalles. Como cuando me preguntaron la vez pasada, que era más que pregunta un comentario, ¿no? Oye, ¿con quién se casó Caín? Si solamente eran dos hermanos y él había matado al otro. Entonces, ¿con quién se casó? O es que Adán y Eva tuvieron más hijos y él se casó con su hermano. Y empiezan las conjeturas. Una respuesta firme no hay. Pero les digo, no regresemos a eso, pero hay varios puntos en los cuales nos quedan pequeñas interrogantes que felizmente no mellan nuestra fe. Felizmente no mellan la fe. La fe está impecable. Pero mientras más conozcamos, mejor. Y así como dijo Atilio, que lee los pies de página y tiene varias Biblias que consulta, en buena hora. Esa es una buena costumbre. Y encontraremos más posiciones que explicarán más y mejor en buena hora. Atilio, adelante. Sí, justamente yo quería, digamos, ahondar en esto porque normalmente en Semana Santa vemos las películas bíblicas y he visto varias películas y también en YouTube sobre justamente el viaje de Abraham. Vi una película que decía que Abraham le rompió los ídolos a su padre, porque su papá era fabricante de ídolos, ¿no? Entonces, y por eso, bueno, no sé si fue antes o después de hacer eso, pero Dios le habla a Abraham, se le revela a Abraham, ¿no? Y la película dice que después de eso salen hacia Ur, o sea, no coincidiría exactamente con la escritura, ¿no? Claro, Atilio, mira, excelente punto nuevamente. ¿Por qué? Porque la Biblia cuenta los detalles que estamos leyendo, no hay otra cosa. ¿De dónde te digo? Es que yo estoy presentando un resumen, es que en tu Biblia habla más cosas, no es esto. Cuando haces una película de 1 hora y media de duración, le metes más cuento que la gran flauta, pues. El guionista y el director de la película se lucen en imaginación o utilizan otras fuentes que no conocemos, pero que no son la Biblia. Y en las películas cristianas en general ocurre mucho eso. La imaginación es un fiel compañero. Vean nomás la serie de The Chosen, Los Elegidos, que están dando
en Netflix. Yo no la veo porque me parece una tontera, pero tiene mucha gente que la sigue apa- apasionadamente. Yo digo, ojalá que la gente le dedicara a leer la Biblia la mitad del tiempo que le dedica a ver la serie de The Chosen, que es más larga que una telenovela. Horas de horas de horas escuchando, mirando y viendo personajes medio raros. En fin, cada uno tiene su libertad, pero ¿de dónde se hacen tanta cosa? ¿La Biblia dice tanto o es una imaginación total? ¿O usan evangelios apócrifos? En fin, todo vale, ¿no? Y al final está el siglo de dólar, y utilidades, utilidades y utilidades. Gano plata y gano plata, es un negociote. Temporada 1, resultado, excelente. Claro, la tercera o la cuarta están ahora, ¿no? Entonces, no es que tengamos una fuente fidedigna. La única fuente fidedigna es la Biblia. Todo lo que le agregan o tienen otras fuentes secundarias que de la época de Abraham difícil o tienen una imaginación privilegiada. Ese es un poco el tema, pero buen punto a ti. Justamente quería, por eso es importante participar de estos grupos de estudio de la Biblia para orientar a aquellos hermanos, a aquellas personas que no lo conocen, ¿no? En mi familia, mis hermanos, me hablan, sí, mira la serie, la vi y después comparé justamente que Jesús hacía sonidos raros de burro para cuando llamara a los niños, eso pues es ridículo, ¿no? Entonces les he dicho que no la vean porque no es cierto lo que dice ahí, ¿no? Y justamente esas películas orientan mal, o mejor dicho, desorientan a quienes leen o quienes ven la película y no han leído la Biblia antes, ¿no? Claro, y si has leído la Biblia, ¿para qué ves la película? ¿Se dan cuenta? Mira, tú sumas las horas, no nos quedemos en ese tema de la serie. Personalmente no me gusta mucho, pero sé de mucha gente que le encanta y la recomienda. Suma las horas que le dedicas a ver de capítulo en capítulo hasta la cuarta temporada en la que están. Suma la cantidad de tiempo. Si te dedicaras ese tiempo a leer la Biblia, imagínate, ojalá fuera. Pero no, pues nos gusta la tele, ¿no? Entonces, que me la cuenten, pues no dan miedo flojera. Y te cuentan otra cosa, ya tú crees, pues. Pero nosotros aquí estamos para hablar, no les digo, no, yo no pienso como el director de The Chosen, ¿yo quién soy? No, yo no, mis ideas qué importan. Lo que estamos haciendo, hermanos, es juntos leer la Biblia. Y si no está acá, ¿de dónde lo han sacado? Esa es la pregunta. Miren, otro detalle, no sé si se han dado cuenta, estamos casi como una introducción a la historia de Abraham, porque dijimos, vamos a comenzar la reunión en este punto, que fue el último que tocamos el jueves pasado. Pero sin embargo nos estamos tomando ya mitad de la sesión en esa parte de repetición. No hemos comenzado con el capítulo 12, pero vale la pena. Miren, un detalle más. Abraham. ¿Cómo se escribe? Abraham. ¿Y cómo le decimos nosotros? Abraham. O sea, o me equivocó en escribirlo, o qué pasó. Y vamos a ver lo que pasó. Y es que el Señor le cambia el nombre. Y vamos a leerlo en un momento. El Señor le cambia el nombre de Abraham a Abraham, ¿no? Abraham. Como la H no se pronuncia en castellano, porque en inglés, por ejemplo, sí se pronuncia, ¿no? Pero en castellano lo que hacemos es una A doble, Abraham. Pero acá no estamos hablando de Abraham, sino de Abraham a secas. Algo sucede para que el Señor le cambie el nombre a Abraham. Luego, nosotros por nuestra cultura bíblica sabemos que la esposa de Abraham y madre de Isaac es Sara, y acá le dicen Sarai o Sarai. ¿Qué pasó? ¿Me equivoqué otra vez? Y la respuesta es no, hermanos. El Señor le cambia el nombre a Sarai.
o a Saraí, como quieran pronunciarlo, con tilde o sin tilde. Se escribe sin tilde, pero si quieren decirle Saraí, entendemos a quién se refieren. El Señor le cambia el nombre, entonces vamos a leer dentro de poquitos. Abraham pasa a ser Abraham y Sarai pasa a ser Sara. Detalles, ¿no? Miren, detalles de una primera diapositiva introductoria. No sé, ¿alguien tuviera otro tema en relación a esto? Espero que haya sido claro y haya sido útil. De verdad, hay que tomarnos el tiempo que sea necesario, pero avancemos con la Biblia sobre paso seguro y firme. Si no, no vale avanzar. ¿Para qué? Engañarnos, ¿no? Ya terminé de leer el Génesis y no entendiste nada. Se te quedan un montón de vacíos. Mañana alguien te pregunta y no sabes qué contestarle. O un hermano confundido te ataranta y tú ya te quedas peor. Ni hablar, pues. Que valga la pena nuestro esfuerzo. A ver, ¿alguien más para pasar? ¿Atilio? ¿Atilio? Sí, estaba viendo que en el vocabulario bíblico, justamente de la Biblia, dice Abraham, o sea, el primer nombre, Abraham, padre excelso, y Abraham, padre de multitudes, significa. Claro, eso lo vamos a ver. ¿Y por qué lo vamos a ver? Porque acá Abraham no tiene hijos. Entonces, padre de multitudes, él diría que me estás cochineando, qué cosa. No tengo ningún hijo y me dice padre de multitudes. ¿Se dan cuenta? Entonces, algo va a pasar porque nos van a hablar incluso de la edad de Abraham, de la edad de Sarai, del problema que tienen para tener hijos. Lo vamos a ver ahorita. A ver, avanzamos. Entramos por fin, la he hecho más larga que la patada, el llamado de Dios a Abraham. Es algo a lo que se refirió Diana, ella desde la base del libro de Hechos de los Apóstoles, que es un libro del Nuevo Testamento. Pero a ver, ¿qué nos dice esta perícopa? Capítulo 12 del Génesis, versículos del 1 al 9. Yo leo, Manuel. Gracias y hacia adelante. El llamado de Dios a Abraham. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Cuando salió de Harán, Abraham tenía 75 años. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, con todos los bienes que había adquirido y todas las personas que había reunido en Harán, y se encaminaron hacia la tierra de Canaán. Al llegar a Canaán, Abraham recorrió el país hasta el lugar santo de Siquem, hasta la encina de Moré. En ese tiempo los cananeos ocupaban el país. Entonces el Señor se apareció a Abraham y le dijo: yo daré a esta tierra a tu descendencia. Ahí Abraham erigió un altar al Señor que se le había aparecido. Después se trasladó hasta la región montañosa que está al este de Betel, que quedaba al oeste, y ahí al este. También ahí erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Luego siguió avanzando por etapas hasta el Negev. Gracias y así. Miren, esta perícopa tan sencilla pero cargada, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice Abraham tenía 75 años y Sara era menor, pero no era una quinceañera. O sea, si Abraham tenía 75, ¿cuántos tenía Sara? Tírale pluma, 60.
por ahí, ¿no? 60 y tantos. Luego nos dice también del recorrido de Abraham cuando llegan por Canaán, en Canaán hasta el lugar santo de Siquén, hasta la encina de Moré. Interesante notar, el viaje tiene como destino la tierra de Canaán, pero como ya habíamos adelantado en reuniones anteriores, este nombre nos debe ser familiar. Canaán. Canaán es un pueblo, Canaán es un territorio, es el nombre de un territorio, pero todo indica que es el territorio de los descendientes de la persona del mismo nombre, Canaán. ¿Y Canaán quién era? El nieto de Noé. El nieto de Noé, hijo de Canaán, en el incesto con su madre. Entonces, tenemos a Canaán, ese territorio de Canaán y sus descendientes. Y ese territorio de Canaán viene de el producto del incesto del hijo de Noé con su madre, de Canaán con su madre. Entonces, esto ayuda a entender dentro de todo lo injusto que parece. Cuando Abraham llega a esta tierra, estamos leyendo juntos que ya hay gente. Esta tierra ya está habitada. Hay gente que tiene campos, cultivos, viviendas y pequeños pueblos, no digamos ciudades, ¿no? Porque hay que ponernos en la circunstancia del tiempo y la época. Entonces, ¿por qué esta tierra? ¿Por qué no, Abraham no se va a lo que sería otro país? ¿Por qué a Canaán? Ya entendemos, tierra maldita, producto de este pecado terrible de Can con su madre, cuando Noé estuvo borracho, cuando cosechó el primer campo de uvas. ¿Se dan cuenta cómo todo empieza a atarse? Y les digo, hermanos, otra vez, esto no es invento mío. Si ustedes leen en su Biblia Jerusalén, que es de las Biblias tradicionales la más profunda, van a notar algo de esto en el pie de página. Pero si leemos el libro, perdón, una Biblia que recién recibí por obsequio de un hermano, la Biblia que solamente está en inglés, que se las muestro, Ignatius Catholic Study Bible, la Biblia ha sido católica de Ignatius, una joya, miren el volumen que tiene, y las hojas son finitas, es una bestia, una bestia en el buen sentido grandazo, así cuando dices, ¿qué tal? No se puede ver. ¿Qué tal el sándwich? Una bestia, ¿no? Grande y deliciosa. Miren, acá está. ¿Lo dicen si leen? Al que esté interesado se la paso. Le paso la carátula mejor en una foto bien hecha por el WhatsApp para que la puedan ver. Pero es una Biblia maravillosa y es solamente en inglés. Acaba de salir en los Estados Unidos. Yo no la conocía. Un hermano de nuestro grupo me habló de ella y me la regaló. Reconozco un lindo regalo de cumpleaños o de bodas de oro, ¿no? Por ahí fue, pero pues sí me llegó, la estoy leyendo. ¿Y por qué se las menciono? Porque en esa Biblia ya explican sin pelos y señales este tema de Canaán. Canaán, la tierra de Canaán, la tierra del Señor que se llamaba Canaán, nieto de Noé y toda su historia. Y esta Biblia es la ultimita Biblia católica. Es una Biblia de estudio con todo el detalle. Miren a dónde vamos llegando, ¿no? Y yo sabía esto por oídas, por videos que había que siempre para estudiando, pero ahora ya lo he podido leer, por fin en blanco sobre negro, en negro sobre blanco, y sobre papel en una Biblia.
En esta Biblia Ignatius ya está el tema. Entonces no es invento mío, no es que yo quiera ser un terrorista de la información. Les digo es que el tema de la investigación bíblica y el comprender la Biblia está en constante trabajo. Tú dirías, oye, ¿qué más me vas a hablar que yo ya no conozca? Le digo que el tema está en permanente estudio. Nuevos hallazgos, nuevas interpretaciones, uno alimenta al otro y el resultado es una constante mejora. Para bien de nuestro, ¿no? Para bien nuestro, para bien de comprender más y más la Biblia. Y lo hacían adelante. Gracias, Manuel Pablo. Y en cuanto a la religión que tenía Terah y Abraham y sus hijos, eh, ya se conoce algo porque los caldeos tenían sus dioses, ¿verdad? Tenían sus religiones. Claro, Y, has dicho, y dice, tú dijiste bien, eran politeístas, tenían esas figuritas, adoraban figuritas de dioses. Tú lo dijiste, y Teraj era así. Teraj era así, y Abraham nace en ese hogar. Entonces, pero Dios cuando empieza a hacer su revelación con Abraham, este, todavía Abraham no lo tenía como, no había la religión no había. que nosotros ahora tenemos, ¿no? Que luego devino en nuestra religión actual, ¿no? Abraham todavía seguía, escuchaba a Dios, pero tal vez no tenía una idea clara Al de comienzo, quién era. exactamente, Graciano. Excelente punto. Inicialmente, Abraham está más confundido, como anda confundida la gente de nuestro mundo actual, pero poco a poco va teniendo claridad, ¿no? Ese contacto con el Señor, ese contacto con Dios, que que se revela a Abraham, que hace un pacto con Abraham, y se le va haciendo muy claro todo. Pero en su origen, Abraham, hijo de Terah, viven de una sociedad politeísta. Buen punto. ¿Alguien más, por favor? Entonces, sobre lo que hemos leído, claro, ¿no? Bien, adelante. Había algo importante que cuando estaba leyendo la promesa que le hace Dios a Abraham, le dice que de ti haré una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Entonces, yo comparo con lo de la Torre de Babel, en donde ellos decían de que iban a crear esta ciudad con una torre tan alta y que hagámonos famosos, famosos nuestro nombre. Entonces, esa es la diferencia en que ellos querían hacerse famosos, pero la conducta de Dios es que yo te voy a hacer pues, tu nombre grande, ¿no? Grande ante todas las naciones. Entonces, ese es el método de Dios. Y es la revelación, este punto crítico, ¿no? De la historia de nuestra salvación. Y además, otra cosa creo que también podría ser importante es que, bueno, dentro de la genealogía de Jesús, o sea, tenemos toda una historia hasta Jesús. Y justo Jesús les decía en Juan, ¿no? Ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran ustedes, Abraham, él se regocijó en mi día, ¿no? O sea, él reconocía viendo la promesa que ahora le está haciendo, ¿no? Claro, Diana, excelente punto. Y tanto así que Jesús va a hablar de y Pablo, el apóstol Pablo en sus cartas va a hablar de los hijos de la promesa que el Señor le va a hacer a Abraham, que viene ahorita. Vemos a un Abraham que se traslada con Lot fiel a él. Lot está pegado al tío. Es como el hijo que Abraham no tenía.
Es hijo de su hermano fallecido, pero es como su hijo, ¿no? Abraham no anda solo, anda con su mujer, que además es su media hermana, y con su sobrino en la aventura. Y miren, el Señor le dice, acá al final cuando dice el Señor se apareció a Abraham y le dijo, yo daré esta tierra, y yo daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham le va a preguntar luego, Señor, ¿a qué descendencia se la vas a dar si no tengo hijos? No tengo ninguno. ¿Se la voy a dar a mi criado, a mi fiel mayordomo, que es de otra raza, de otra cultura? Vamos a verlo. Y luego vemos aquí cómo cómo nace. Abraham erigió un altar al Señor. Y luego en las siguientes líneas, también erigió un altar al Señor. O sea, eso de levantar altares. Ahora, ¿qué es un altar? Nosotros nos imaginamos un altar como lo tenemos en nuestros templos actuales. Nada que ver. ¿Saben cómo era erigir un altar? Era poner una piedra sobre otra. Una pequeña torrecita, pequeña de piedras, una sobrepuesta a la otra. Eso es lo que llamaban erigir un altar. ¿Y por qué? ¿Qué sentido tiene? Obviamente en su dirección de abajo para arriba, ¿no? De la tierra al cielo. Ese es el altar. Un altar al Señor. Entonces al final dice de Abraham que también erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Y aquí nos queda la pregunta. ¿Cuál es el nombre de Dios para Abraham cuando lo invoca? Todo eso lo vamos a ir leyendo. Y fue avanzando por etapas de norte a sur de Canaán. Hasta aquí otra cosa que salta. Definitivamente Abraham tiene la costumbre, y la mantiene todavía, de ser nómade. No vive en una ciudad. No es un habitante, un ciudadano, digamos. No, es un nómade. Se traslada, se transporta, se mueve. Y entonces para ellos, que no tienen un sitio fijo, ¿cuál es la actividad económica? ¿A qué se dedican? Al pastoreo. Y si pensamos en términos más antiguos, los dos hermanos hijos de Adán y Eva, uno, Caín el mayor, era agricultor, y el segundo, Abel, el que muere asesinado, era pastor. Han pasado siglos y tenemos a Abraham, pastor. Detalles, ¿no? A ver, avanzamos. Hermanos, acá vienen dos diapositivas con las cuales terminamos el capítulo 12. Abraham en Egipto. Y miren el nombre otra vez, no está mal escrito. Abraham, no Abraham, como vamos a verlo después. ¿Quién puede leer acá? ¿Yo puedo Yo puedo leer? leer. Sí, adelante. Había una voz de una dama que no llegué a ver. Sí, yo Iris. Ah, Iris, adelante. Ya. Entonces hubo hambre en aquella región y Abraham bajó a Egipto para establecerse allí por un tiempo, porque el hambre acosaba al país. Cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, yo sé que eres una mujer hermosa. Por eso los egipcios, apenas te vean, dirán, es su mujer, y me matarán, mientras que a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana. Así yo seré bien tratado en atención a ti, y gracias a ti salvaré mi vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa, y los oficiales de la corte, que también la vieron, le elogiaron ante el faraón. Entonces fue llevada al palacio del faraón. En atención a ella, Abraham fue tratado diferentemente y llegó a tener ovejas, vacas, asnos, esclavos,
sirvientas, asnas y camellos. Pero el Señor infligió grandes males al faraón y su gente por causa de Sarai, la esposa de Abraham. A ver, Iris, un ratito antes de que continúes, porque falta la otra diapositiva para esta pericopa, pero un detalle, miren qué atractiva, qué linda, qué guapa, qué apetecible la mujer de Abraham, Sarai. Tú dices que es una quinceañera, una chica de 20 años, casada pero jovencita. No, si su marido tiene 75, ¿cuántos tendría ella? Vamos a ver un poquito más adelante, más o menos le calculamos la edad, pero no es ninguna joven. Entonces algo no cuadra, ¿no? O es que los egipcios ven a esa señora ya bien adulta y la ven Miss Universo, habiendo mujeres muy guapas en Egipto. Claro, esa mujer hebrea podría haber sido muy linda, pero bien mayor y con varias arrugas y canas, es que era tan apetecible para los hombres que se alocaban, o algo está descuadrado. Lo dejo como inquietud para seguir leyendo. A ver, Iris, continuamos, por favor. El faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me advertiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que era tu hermana, dando lugar a que yo la tomara por esposa? Ahí tienes a tu mujer, tómala y vete. Después el faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo hicieron salir junto con su mujer y todos sus bienes. Gracias. A ustedes, hermano. Mira, entonces, Abraham llega a Egipto con lo poco que tenía. Y a partir de su mujer tan hermosa que cautiva al faraón, es que se hace de muchos bienes. Y luego el Señor Dios le revela al faraón de quién se trata, y entonces el faraón llama la atención de Abraham, lo resarce de bienes y le dice: lárgate con ella. ¿Por qué me quieres hacer daño? Lo estamos leyendo en la Biblia, no he inventado nada. Sobre esto, cualquier cosa adicional, yo te diría de dónde la han sacado, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, Abraham mintió diciendo: ella es mi hermana, porque podríamos decir entonces Abraham es un mentiroso, pero realmente no es así, porque es verdad que era su hermana, era su media hermana, para ser más exacto, era su media hermana y a la vez su esposa. Y él, cuando la presenta como su hermana, no miente. Lo que le falta, que es una mitad de verdad, ¿no? Él tendría que haber dicho: es mi media hermana y mi esposa. Lo segundo se lo come porque teme perder la vida por causa de la belleza de la mujer. Ese es un tema delicado. Y luego, la mujer es tan mayor, 60 y tantos años, para cautivar a los egipcios, o es mucho menor. Entonces ahí hay temas que son como pequeñas preguntitas que nos podemos hacer. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. De todas maneras, a mí me llama la atención cómo Abraham en su delante, la esposa hermana, tiene una relación con el faraón. No sé si tal vez por la época, en esa época era más o menos aceptado que, por ejemplo, Abraham se case con la media hermana, ¿no? ¿Y qué pasa con el faraón? Y que tiene una relación con Sarai. ¿Lo aceptó Abraham así de fácil? No, ¿Eso tendría algún significado teológico o es solo por la cultura del momento? no, mira. Número uno, en la medida en que la tierra se puebla más y más, se va a ir restringiendo la relación entre parientes tan cercanos. Eso va pasando, ¿no? En un comienzo, cuando hay poca gente, es fácil que entre ellos se relacionen. Número uno. Número dos, la Biblia no dice que el faraón tuvo relaciones con Sara,
Sarai, no lo dice. Y recordemos cómo era la cultura de la época. Cuando una mujer era incorporada en un harén, porque ahí es donde va Sarai, al harén del faraón, a la mujer recién incorporada, la preparan. No es que el faraón, como un loquito desesperado, vio a la mujer, la agarró del pescuezo y durmió con ella. No era así. A la mujer la preparaban a través de toda una preparación en el idioma, en la cultura, en la forma de comportarse y en baños en el cuerpo, masajes, aceites, perfumes, y más o menos se estima por la cultura, por lo que se sabe de la historia, que una mujer que era adquirida para un harén pasaba más o menos un año en el proceso de hacerse parte de, ¿no? Un año, más o menos, ¿no? Entonces no es que pues, vieron a Sara tan linda y ven para el faraón y se acostaron, no. Eso lo hizo David, sí, con la esposa de su fiel servidor, ¿no? Con Betsabé, pero eso no lo hizo el faraón y no era la cultura. La mujer la preparaban. Como digo, tanto físicamente, imagínate, baños, masajes, eh, perfumes, y luego cultura, música, poesía, partiendo por el idioma, la comida, el cómo sentarse, el cómo comer. Muy delicado era todo. Entonces, en ese tiempo, Graciano no descuida que no hay una relación que se consuma, ¿no? No se consuma algo que hubiera sido mucho más grave. Diana, adelante. Sí, Manuel Pablo, no veo en la Biblia donde dice de que Sarai es hija de Terah Lo vamos a y ver, por lo tanto media hermana de Abraham. sí, lo vamos a ver luego. Sí, lo vamos a ver luego de boca del propio Abraham, que son medio... Pero por lo menos ahora que dice, a mí más me parece que es una falta de carácter de Abraham y además como las prácticas que tenían las esposas o las mujeres eran un bien más y quizás por eso lo dijo por miedo también, ¿no? A que lo iban a matar. No, miedo tenía. Definitivamente, Diana, Abraham tenía miedo de por quedarse con su mujer lo mataran a él. Claro, Entonces él dice, no es mi mujer, es mi hermana. Entonces lo llena pero de podría ser bienes. también por una falta de carácter de él, lo bueno de la Biblia es que no nos oculta incluso los pecados de los personajes. En Claro, otros sitios sí nos ocultan cosas y los ponen como grandiosos. No, es bueno saber, y sabemos de que él venía del paganismo, ¿no? O claro, sea, venía Dios lo ha sacado para cambiar de ideología, y eso no se hace de un día para el otro. Entonces, él tenía pues en sí todo lo que venía de Ur, todo lo que él había visto también ahí, las prácticas que se hacían. Entonces, si bien él ha salido porque tenía una falta de significado en su vida, ¿no? Porque no podía tener hijos. Entonces, esa fe que lo movió a una aventura, que lo que le llamaba Dios, pues iba a ser purificada a través de este peregrinaje que hace, el largo peregrinaje que va a hacer por todos estos lugares, ¿no? Y quizás, o sea, no lo podríamos ver como, claro, es después el padre de la fe, pero también tenía sus cosas, ¿no? Como ser humano, que tenían que ser purificadas. Así lo entiendo yo. Diana, ya has dicho algo con lo que estoy 100% de acuerdo personalmente, y es que los libros de la Biblia tienen un valor adicional a todos los que conocemos y es la sinceridad. No tapan las cosas. A veces un poquito de eufemismos, ¿no? Como conoció a su mujer y es que durmió con ella en el sentido sexual. Como es que descubrió la desnudez cuando es que hay un acto sexual de por medio. Y así varios casos.
Entonces la Biblia no anda con medias tintas. Te doy la razón. La Biblia dice las cosas. Vale la pena mencionar. Solamente hay dos casos que recuerdo haber leído claramente. Hay dos casos de dos libros de los 73 que forman la Biblia, en los cuales sí hay una camuflada pero bravaza, en que borran todo lo negativo de los personajes y dejan limpiecito cada uno. No sé si alguno se anima a decir cuáles son. Empiezan con C, con la C de Carlos, y son los libros de crónicas. Crónicas, ¿no? Sí. Uno y dos crónicas. Uno y dos crónicas son los únicos libros en que le dan una maquillada. Pucha, David es un santo. Betsabé era una soltera. No David era amigo de Dios y no cometió ningún pecado. En fin, son personajes. Salomón era sabio y nada más. Que tuviera 200 mujeres, no, no, no. Con la justa la de su casa. ¿No? Entonces, los primero y segundo de Crónicas son los únicos libros que recuerdo. Bueno, he leído toda la Biblia, pero no hay otro que sea así de camuflado, o así de permisivo, así de encubridor. Sería la palabra más clara, encubridor. Pero el resto, rescato lo que dice Diana, muy oportuno. La Biblia, para disimular, no está. Y te dice las cosas como son. Y por eso nos deja, en más de un momento, nos deja en ascuas, nos deja en pindingas. Y esto, ¿cómo se combina con lo otro? Y esto y aquello. Y eso es lo lindo, ¿no? Y por eso es que hay tanto pie a estudiarla. No es una historia lineal, sin contradicción, todo transparente. No, no, no. Hay uno y otro conflicto, pero más y más grave. Julián, adelante. Estaba pensando con respecto al aspecto de Saraí a los 60 y pico años. Hemos visto desde los inicios del Génesis que la gente vivía entre 800, 600, 400, 300, como que va bajando algunos cientos de años el promedio de vida de las personas. Entonces, si lo tomamos en ese sentido, probablemente el envejecimiento eh, era más lento. Y si tenemos que Taraj vivió 200 años, probablemente a los 100 años sería más o menos como un hombre de 50 en nuestras épocas, ¿no? Y si Saraí es su hija, se podría decir que en lugar de 60 tal vez tendría la apariencia de uno de 30. O sea, eso del punto de vista del envejecimiento más lento, o que contaran los años de una manera diferente, como se planteó de otra manera. No sé qué piensas. Claro, claro. Y te das cuenta que el tema no queda definido. O sea, se presta a estas conjeturas. Si fuera así, si fuera así. Y podemos usar argumentos, pero finalmente no hay una posición cerrada, ¿no? Es lo interesante eso. Augusto, adelante, por favor. Sí, justo que hablábamos del libro de Crónicas y tenemos la contrapágina, ¿no? Que tenemos Reyes, ¿no? Donde inicialmente creo que me parece haber leído que estos cuatro libros, tanto lo primero, Crónicas uno y 2 y Reyes uno y 2 eran una sola unidad de texto, ¿no? Donde presentaban dos perspectivas, ¿no? La de Crónicas, una más positiva, ¿no? Del reino de Davídico, de Salomón, de todo, ¿no? Mientras que Reyes presentaba ya la versión más realista, más negativa, donde sí le hacían notar que eran personajes con, digamos, con sus fallas, ¿no? Que habían cometido graves errores e incluso delitos, ¿no? Y son dos perspectivas que las muestran para distintos públicos, ¿no? Uno con un fin de repente más teológico de mostrar una
ensalzar ciertas cosas de David, digamos, eh, mostrándolo como un pre-Mesías, ¿no? El ungido, ¿no? La parte más positiva, ¿no? Mientras que el otro resalta también, digamos, la redención de esa persona. Claro, claro, Augusto, muy bien dicho, ¿no? La imagen que nos da los dos libros de Reyes sobre David es un hombre con muchos méritos y con muchas virtudes, pero con fallas, diríamos con pecados, y pecados enormes. Por otro lado, el libro de Crónicas presenta una imagen de David que es un rey perfecto, pues es el rey ideal, es el rey soñado. Uno lee el libro de Crónicas y dice, así quiero un presidente para el Perú. Y nos toca Pedro Castillo, no, pues, ¿no? Entonces Pedro Castillo vendría a ser la versión de David en el libro de Reyes. Tampoco es que sea negativa, sino que es real. Es real, el hombre con sus muchas virtudes y algunos defectos. El libro de Crónicas lo limpia. Y como bien dice Augusto, con alguna finalidad lo hacen. Bien dicho, ¿no? Héctor, adelante. Héctor, no está, ya levantó su mano. Y hasta ahora sí, no, me olvidé de quitar o de colocar el audio, mil perdones. Ahora sí me escuchan. Perfecto. Ya, fantástico. Yo quería compartir con ustedes un pie de página de la Biblia que tengo, que es la de Navarra, este, y dice lo siguiente: un episodio similar, con ligeras variaciones, se vuelve a contar otra vez de Abraham y más tarde de Isaac. Con estos relatos se resalta la belleza de sus esposas, entre paréntesis, madres del pueblo elegido, cierra paréntesis, las dificultades por las que pasaron y su habilidad para solucionarlas. Repito esto, las dificultades por las que pasaron y su habilidad para solucionarlas. Y sobre todo, la protección divina sobre ellas. No implican que Dios apruebe la mentira. Eh, es verdad que no podemos tener la certeza de que el faraón tuvo unión carnal con Sara, pero tampoco tenemos la certeza de que no la tuvo. En todo caso, a mí lo que me deja una sensación no muy agradable es el hecho de que, como dice el pie de página, la habilidad que ellos mostraron para solucionarlas. Pero yo no sé cuán hábil es el hecho de que yo solamente diga que es mi hermana y no que es mi esposa, y que a través de ese artificio es muy probable que el faraón se fije en ella y se case con ella. Eh, yo no sé si eso es exactamente una muestra de habilidad, porque en todo caso estás usando la situación de una manera, vaya, que no pasa pues por las leyes morales. Entiendo que es otra época, eh, pero me deja un sinsabor. Claro, está perfectamente válido, Héctor. Perfectamente válido lo que tú dices. Creo que transmites el sentir de muchos en esa reunión esta noche. Creo que transmites lo de muchos, si es que no lo de todos. Pero a ver, escuchémonos más. Augusto, adelante. Sí, siempre hay que recordar cuando leemos sobre todo el Antiguo Testamento, por eso siempre cuando se comienza a leer la Biblia, yo siempre recomiendo que comiencen con el Nuevo Testamento, ¿no? Porque el Antiguo Testamento es un poco chocante.
¿no? Y esto estamos comenzando, ¿no? Pero se van a ver cosas más chocantes, ¿no? Entonces, porque no podemos, a veces nosotros tenemos una lectura anacrónica de la historia, ¿no? Es como si, igual si estudias la historia del Perú, ¿no? Vas a encontrar cosas que tú te parecerán chocantes, injustas, incluso, pero son cosas del momento en esa historia, ¿no? Hay que siempre juzgar a cómo estaba el ser humano en ese momento, ¿no? Y en ese momento era una época donde era un poquito, digamos, tenían costumbres, como sería, barbáricas, ¿no? Eran un poco violentas, la gente era violenta, ¿no? Que si te veían, en realidad, si te veían con una mujer muy bonita, lo más fácil era matarte y quedarse con la mujer, se la agarraban a la fuerza, ¿no? No era que si la mujer se enamoraba del otro, ¿no? Y no se la agarraban a la fuerza, simple y sencillamente, pero si la veían que el otro era de repente su hermano, un pariente, bueno, entonces nos vamos a amigar con él a ver si la conquisto, ¿no? Para no tener que agarrarla a la fuerza, ¿no? O sea, quizás ahora sería una locura, ¿no? Obviamente, ¿no? Eso no lo vamos a encontrar ni siquiera en el Nuevo Testamento, algo parecido, pero esa es la historia de la salvación. Dios se va revelando y va trabajando de acuerdo a cómo el hombre se va moldeando, ¿no? A ese barro que va moldeándose poco a poco y va transformándose poco a poco, ¿no? Y va cocinándose poco a poco y el hombre se va transformando poco a poco. Y Dios se revela plenamente ya cuando el barro ya está suficientemente cocido, ¿no? Por decirlo así, cuando el hombre ya por lo menos tiene la capacidad de aceptar el mensaje que Dios quiere transmitir, ¿no? Bien dicho, Augusto, y yo quisiera reforzar la idea porque da pie para esto, ¿no? El proceso de revelación que recién empieza con Abraham es un proceso largo que dura 2000 años, de Abraham a Jesús. Y es un proceso gradual que va de menos a más. En ese proceso gradual, en esa transformación de 2000 años, aquí estamos al comienzo. Y creo que eso encaja perfectamente con el argumento de Augusto, ¿no? Nos permite entender con mucho más criterio, con más apertura y más amabilidad esto, que calificado con la moral del siglo XXI es absolutamente una barbaridad total. ¿Quién es ese salvaje? ¿No es ese padre de la fe? ¿O es un cualquiera, un tonto? Vale. Atilio, por favor, adelante. Sí, acá estaba revisando el pie de página de la Biblia latinoamericana, que dice formadores, Biblia para formadores, dice lo siguiente: los casos en que alguna pariente huérfana, en este caso una sobrina, entre paréntesis, Milcá, hija de Harán, o sea, sobrina de Abraham, es adoptada como cónyuge por otro pariente mayor, el tío, entre paréntesis, son frecuentes en la cultura de la que proviene Abraham, a la cual le llama amorreo. Acá dice que Abraham es amorreo porque los amorreos dominaban esa zona, ¿no? La zona de Harán. Y después dice, son frecuentes en la cultura de la que proviene Abraham, como testimonian los documentos de Nusi, encontrados en Mesopotamia, al noreste del actual Irak. Esta práctica y muchas otras de clara tradición matriarcal hacían parte de la cultura del segundo milenio antes de Cristo. O sea, supuestamente hay unos documentos que hablan históricamente de estas costumbres. Claro. Sí, sí, Atilio, muy bien. Otra vez rescato la pertinencia de leer pies de página de diferentes Biblias, nos instruyen. Y así enciclopedias, diccionarios bíblicos, sirven. Ahora hay que tener cuidado porque de repente encontramos 3 o 4 que no están en armonía, ¿no? Pero enriquece, definitivamente al final enriquece. Miren, hermanos, sin querer queriendo, hemos leído el capítulo 12 y ya lo acabamos de concluir, pero ya nos ganó la hora. Parece mentira, la hora y media que tenemos de sesión se va volando. Esta vez hemos batido récord, un solo capítulo.
Pero bien vale la pena, ¿no? Avancemos al ritmo que se preste el grupo, pero no dejemos espacios en blanco. Por lo menos en lo posible, si podemos, entre todos ayudarnos y aclararnos. Creo que ese es el principal valor de nuestro grupo de estudio. Como les digo siempre, y para los nuevos, porque se han incorporado recién, algunos verán la grabación, la idea no es que este es un curso donde hay un profe. No, este es un grupo de estudio donde todos participamos, donde todos nos enriquecemos y donde todos nos formamos. Y el profe es la Biblia, no hay otro profe. Obviamente me toca el rol de guiarlos, de dar la palabra y poner la pausa, pero el curso, entre comillas, que no es un curso, ¿no? La reunión de estudio la hacemos entre todos. Es el lindo. Para mí, miren, yo empecé con ese sueño, al comienzo parecía un sueño majadero, porque la gente se quedaba callada, pero ahora hay un nivel de participación que realmente es maravilloso, lindo. Yo feliz. Bueno, ¿alguien quisiera intervenir como para terminar la reunión? Voy a dejar de compartir. Quedamos aquí para la próxima, empezar con el capítulo 13. La historia de Abraham no es tan larga, es del capítulo 12 al 24, más o menos 25. O sea, no nos debe tomar mucho. Y si nos toma mucho, en buena hora, porque es que el tema suscita más y más diálogo. Buena hora. Yo les digo, yo aplaudo. Si hacemos 4 capítulos en una sola reunión, yo diría que hemos sido muy ligeros. Pero veamos, el grupo manda. Felizmente no estamos en la universidad, donde hay que cumplir un sílabo y donde los hacen control y seguimiento, no. Eso es bien voluntario, bien al ritmo nuestro. ¿Y quién pone el ritmo? Ustedes mismos. Bueno, hermanos, quedemos aquí. Por favor, si alguien pudiera